En este tutorial vamos a aprender a trabajar con un nuevo cliente o con un seguimiento. Tanto si se continúa trabajando con cliente de nueva creación o como si se trata de trabajar un seguimiento posterior de un cliente ya creado, debemos acudir al botón Seguimiento para introducir los datos necesarios. Una vez pulsamos el botón, se abre una ventana de diálogo que nos permite buscar un cliente mediante el código si disponemos de él o lo recordamos, o buscando con el botón de la lupa. Como observamos, tendremos a nuestra disposición la barra de opciones de gestión principal o botonera principal, la zona de grupo de datos o datos y la barra de opciones de gestión secundario o botonera secundaria, herramientas que iremos utilizando en el transcurso de nuestro trabajo. En la pestaña Vista rejilla aparecerán los sucesivos seguimientos que se han realizado con el cliente o paciente en orden de fecha. Si deseamos crear un nuevo seguimiento, tan solo debemos cliquear el icono Nuevo e introducir los datos en la pestaña Vista Registro. Si por otro lado queremos conservar los datos del seguimiento anterior, algo que puede ser recomendable, podemos pulsar en el botón Copiar seguimiento de la parte inferior de la pantalla. Le indicaremos que sí al diálogo que aparece y en la otra ventana de diálogo podremos indicar la fecha actual, así como la hora. Clicaremos en Aceptar y a continuación aparecerá un nuevo seguimiento con la flecha actualizada o la introducida manualmente. Para modificar los datos de la pestaña Vista Registro, tan solo debemos pulsar en el botón Modificar y hacer los cambios pertinentes. No te olvides que tras introducir los cambios debes pulsar al botón Grabar para que estos queden registrados. En la pestaña Detalle podremos indicar ciertas observaciones que hayamos obtenido en el seguimiento posterior tras preguntarle al cliente. Para acceder a modificarlos tan solo tenemos que pulsar 2 veces en la opción que queramos modificar. Observarás que la casilla Sí No de la parte inferior se marca, pudiendo indicar una S o una N que equivalen a sí o no respectivamente. Pulsando el intro podremos acceder a la ventana de escritura inferior, donde podemos introducir los datos pertinentes manualmente. Una vez finalizado, pulsamos al tabulador para automáticamente acceder al icono de grabar de la parte inferior derecha. Pulsando Intro tendremos de nuevo parámetro introducido, pudiendo hacer lo mismo con los restantes. Para introducir datos antropométricos, tras la evaluación de composición corporal de nuestro cliente, paciente o deportista, accederemos a la pestaña Seguimiento, donde aparecerán las variables antropométricas en la columna Descripción. Para añadir los datos obtenidos en la valoración, tan solo debemos cliquear 2 veces en el parámetro antropométrico. A modificar y observarás que la casilla de la parte inferior se marca, pudiendo introducir un valor numérico. En este ejemplo, los valores antropométricos están introducidos porque hemos copiado un seguimiento. Pulsando el intro podremos acceder a la siguiente casilla para introducir otro valor numérico, en caso de hacer un duplicado. Y volviendo a pulsar de nuevo intro a una tercera si se ha realizado un triplicado de la misma. Una vez finalizado, pulsamos al intro para automáticamente acceder al icono de grabar de la parte inferior derecha. Pulsando intro tendremos los valores antropométricos introducidos y se calculará la media en el caso de 2 valores o la mediana en el caso de 3 valores automáticamente. Una vez introducidos todos los valores necesarios, ya que depende del tipo de usuario que se esté valorando, se debe pulsar al botón Calcular para que la aplicación realice todos los cálculos de los algoritmos necesarios para obtener diversas variables que comentaremos a continuación. Dependiendo del tipo de cliente o paciente que hayamos elegido en el apartado de creación de un cliente nuevo, la pestaña Resultados ofrecerá los resultados de los algoritmos que se utilizarán para la estimación de la composición corporal, así como el gasto energético u otras variables. Estos datos pasarán automáticamente a formar parte del informe que se generará al finalizar la introducción de los datos. Para el cálculo del consumo energético pasaremos a la pestaña Consumos.
La aplicación ofrece una herramienta muy útil para determinar el gasto calórico de un individuo a través del cálculo energético en las diferentes franjas horarias del día. Esta pestaña tiene varias columnas diferenciadas por colores que se explican a continuación. Columna azul. Muestra la división completa del día por franjas horarias de 1 hora. Columnas naranjas. Se podrá comprobar el reparto a lo largo del día del resultado del cálculo del metabolismo basal diario, columna MB, dividido por las 24 horas diarias. En la columna de la acción dinámica de los alimentos, AD, el usuario de la aplicación podrá indicar en qué franjas horarias se realiza dicho consumo energético en función de las horas en que el individuo suele realizar las diferentes comidas. Y por último, el gasto por actividad física, columna act.física, refleja el gasto del individuo debido a sus actividades diarias en cada franja horaria. Columnas blancas. Permiten al usuario introducir los datos de actividad física mediante un factor y la duración de esta mediante la introducción del tiempo en modo decimal. 30 minutos equivaldrían a 0,5. El resultado del cálculo de cada factor de actividad física por el tiempo empleado y su peso corporal aparecerá en la columna naranja de actividad física. Columnas rosa. Refleja el sumatorio de la energía gastada como el sumatorio del metabolismo basal, acción dinámica de los alimentos y actividad física en las diferentes franjas horarias que el usuario determine. Para ello se sumará todo aquel gasto de la columna naranja previo a una de las comidas que se habrán indicado previamente por el usuario en la columna AD. Ello dará una idea al usuario de cuánta energía ha gastado un individuo previo a la comida que vaya a realizar. Normalmente, para trabajar con la tabla de consumos, el usuario debe de realizar los siguientes pasos. En primer lugar, debe dirigirse al botón Dietas, para comenzar a transcribir la información que tiene del cliente en cuanto a número de comidas, tipo y cantidad de alimentos. Todo ello se explicará en la siguiente sección. Una vez hecho esto, en la pestaña de consumos aparecerá reflejado el número de comidas, que será el límite máximo de comidas que podremos indicar en la columna naranja AD. Se procederá a indicar tipo de actividad mediante factores. Pulsando 2 veces en una casilla de factor, y teniendo en cuenta que se va a activar en primer lugar la casilla de metabolismo basal, indicando la casilla de factor que nos interese, podremos pulsar el botón F3 para que aparezca un listado de actividades en esta ventana emergente con sus correspondientes factores que podremos utilizar en este paso. Una vez utilizado, se indicará a continuación el tiempo empleado en dicha actividad, indicando siempre el tiempo en forma decimal, recordando que 30 minutos es igual a 0,5 y 1 son 60 minutos. Para grabar este paso se debe clicar en el icono del disquete en la parte inferior derecha. Una vez completado este paso, podrá dirigirse a la columna naranja AD, para, en cada franja horaria donde el individuo realiza la ingesta o comida normal, marcarla pulsando el botón barra espaciadora del teclado. Automáticamente repartirá en las celdas indicadas el cálculo del AD dividido por el número de comidas que previamente se habrán indicado en el apartado de dietas. Podremos colocar en primer lugar el desayuno, pulsamos barra espaciadora, un almuerzo a las 11 de la mañana, una comida a las 2 del mediodía, una merienda a las 7 y finalmente al indicar la última comida, en este caso la cena, en la columna AD, se calculará automáticamente los gastos energéticos por franjas horarias en la columna rosa, pudiendo tenerlo en cuenta para el diseño posterior de la planificación dietética. La introducción de todos los datos del cliente explicados anteriormente da como resultado final una serie de gráficas relevantes para su gestión nutricional. En esta pestaña de gráficos podrá comprobar gráficamente todo el trabajo realizado en el seguimiento seleccionado. Somatocarta. Pestaña de somatocarta, que es una representación bidimensional del somatotipo del individuo según Carter. Normalmente aparece en el informe del cliente tipo deportista, ya que interpreta gráficamente los 3 componentes corporales: endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, una vez realizado el cálculo de los valores antropométricos indicados en la pestaña Seguimiento. Masas. Representación gráfica a través de las sucesivas valoraciones del cliente, tanto de los pesos absolutos en kilos de la masa muscular, masa grasa, masa ósea y masa residual, como sus respectivos valores porcentuales.
Esta información permitirá al dietista nutricionista, como al individuo con el que se trabaja, visualizar los cambios corporales a través de las sucesivas valoraciones durante la intervención dietética. Dicho gráfico acompaña el informe de los individuos tipo deportista. Pestaña Pesos. Se representa gráficamente durante el tiempo las variables más importantes en el seguimiento del individuo tipo obesidad. Peso corporal en kilos, pliegue tricipital en milímetros y porcentaje de grasa y agua corporal obtenido mediante bioimpedanciometría. Y también control de peso como individuos que controlan el peso sin llegar a la obesidad. Siendo estas variables el peso corporal en kilos, suma de pliegues en milímetros, siendo este de 4 pliegues, tricipital, subescapular, supraespinal y abdominal, porcentaje de masa grasa según la fórmula de Faulkner y porcentaje de agua corporal, valor obtenido mediante bioimpedanciometría. Pestaña de consumo. Representación gráfica que se obtiene tras la introducción de un recordatorio alimentario de un individuo o tras el diseño de una planificación dietética. Del reparto relativo energético proveniente del consumo medio de los distintos macronutrientes presentes en dichas dietas. Pestaña Energía. El objetivo del gráfico es ofrecer información visual a nivel del gasto energético del individuo y la ingesta energética que lo acompaña en diferentes momentos del día, que suelen coincidir con los momentos del día en que el individuo realiza sus respectivas comidas. Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena en este ejemplo. Con ello se podrá visualizar los diferentes desequilibrios, si los hubiera, entre la ingesta energética de una comida y el gasto energético como la suma del gasto por actividad física, metabolismo basal y acción dinámica de los alimentos, ADE, realizado previamente. Los datos que se presentan son obtenidos una vez realizados los pasos explicados en la pestaña Consumos, siendo las barras azules medida del consumo en kilocalorías, es decir, la ingesta, y son los valores medios de las diferentes comidas que se indican en los días planificados a nivel dietético, y las barras naranjas, GE, en kilocalorías, que expresa el sumatorio de los diferentes gastos energéticos del individuo previos a la franja horaria de la comida indicada en el gráfico. Por último, el último botón mostrado en la barra secundaria de seguimientos permite elaborar automáticamente un informe personal para el cliente. El informe es una plantilla, por lo tanto el sistema no generará un informe final, sino que deberá redactarlo adecuadamente para cada cliente. Este método facilita la tarea de introducir automáticamente los datos personales y antropométricos calculados de un cliente, tanto del seguimiento inicial como de los sucesivos.